Saludos a todos nuestros amados hijos espirituales, los que son fieles y valientes como sus padres celestiales Melquisedec Lisbeth, y que tienen nuestra paciencia para esperar todas las cosas que Dios tenemos preparadas para nuestro pueblo fiel y verdadero. Todos ustedes son fieles porque creen como yo creo, con y en mi fe, la fe de Cristo. Y para Dios Padre ese es el regalo más gratificante de parte de nuestros hijos espirituales. ¡Qué lindo! También saludamos a todos los extranjeros que ahora son parte de nuestro todopoderoso reino de justicia y paz del cielo. Qué bueno tenerlos a todos ustedes, los justos, que están siendo hechos perfectos, como lo somos Dios Padre y Madre, y es porque la perfección de Dios les abrió la tesorería de su verdad. El sagrado de los sagrados se abrió para ustedes. La cámara nupcial de Dios los invitó a entrar. Y ustedes no son perezosos dando excusas para no entrar, sino que aceptaron la invitación del rey y la reina y han entrado al aposento de sus padres espirituales y Dios, esposo y esposa Melquisedec Lisbeth. Están sentados a la mesa santa de Dios, comiendo el pan y bebiendo el vino que viene del cielo. El rey y la reina de Salem han salido a tu encuentro, ya que Melquisedec, el rey de justicia y paz del cielo, sacó su pan y vino celestial, que es Cristo. O sea, llegó con su esposa y en sus cenas de bodas le está dando de comer a sus invitados, su comida santa y eterna, su sabiduría, que no tiene principio de días ni fin de vida, siempre ha existido y existirá para siempre. La sabiduría, Cristo Lisbeth, es quien descendió del cielo de Dios. Por eso digo hoy, en el día postrero, que el que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, porque juntamente conmigo yo lo he resucitado en mi sabiduría del cielo. Claro, porque comer mi carne y beber mi sangre es escuchar mi palabra que trae nueva vida y creer por mi fe en Dios Padre Melquisedec, así como yo creo en Él. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida, porque lo que hablo viene de Dios Padre y no de mi propia cuenta. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él, así como Dios Padre Melquisedec mora en mí y yo en él. Y mi lealtad es verdadera y firme, porque es la misma lealtad de Dios Padre. Y así como me envió el Padre viviente y yo vivo por él, asimismo, el que me come también vivirá por mí, ya que el pan de Dios es aquella que descendió del cielo y da vida eterna al mundo. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. El que en mí cree no tendrá sed jamás. ¡Qué belleza! Esa es la verdad. Es el tesoro veraz en mí y en ustedes, que no puede ser refutado. Es imposible. Claro, porque con la plenitud de mi sabiduría del cielo en ustedes, que son mi cuerpo, la iglesia de Cristo queda completa, porque yo la lleno con mi presencia, así como mi amado Melquisedec me llena con su presencia. Y haber sido invitados a las cenas de las bodas del Cordero y Dios Padre es un gran privilegio. Recibir la invitación de los reyes de Salem, que es enviada todos los días, y que tú siempre separes ese tiempo de gran fiesta para el rey y la reina, y llegar a sentarte en el asiento asignado por Dios mismo, no tiene precio. Pero existen algunos pocos que siempre tienen excusas para no asistir a mi gran fiesta santa de bodas, a pesar de que quienes los invitan son Dios mismos, el rey y la reina. ¿Cómo rechazar una invitación tan importante para ti, si es la comida de parte de Dios para que puedas vivir eternamente? ¿Sabes la magnitud de lo que significa recibir un honor tan grande? Poder oír esa gran voz de gran multitud en el cielo de Dios que te dice, aleluya, salvación y honra y gloria y poder son de tus Dios
los señores Melquisedec Lisbeth, porque nuestros juicios son verdaderos y justos. Alabad a sus Dios, todos nuestros siervos, los que nos temen, así pequeños como grandes. Aleluya, porque el Señor y la Señora, los Dios todopoderosos, reinan en tu mente. Gócense y alégrense y dennos honor, porque han llegado las bodas del Cordero, la esposa de Dios Padre, y ella se ha preparado porque se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Y el lino fino es las acciones justas de los santos. Bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Estas son palabras verdaderas de Dios. ¿Sabes lo maravilloso que es ser invitado a la cena de las bodas del Cordero y llegar a asistir? El que entiende eso sabe que es un gran privilegio ser un santo ángel de Dios y poder vestir a Cristo misma de lino fino, limpio y resplandeciente con acciones justas, porque son hechas en Dios mismo. Y por eso el gozo de ustedes es realizado, porque pueden mostrarle a Dios que nos aman de verdad, creen en y por mi fe, agradan a Dios y por eso hoy son los únicos bienaventurados que están sentados a la mesa de Dios, disfrutando de nuestras cenas, las bodas de nuestro amor que es verdadero y eterno. ¡Qué belleza! Esa es la irrefutable verdad de Dios. Pero los religiosos que se dicen llamar cristianos, seguidores de un falso Cristo como el Hijo unigénito de Dios, tienen su propia teoría de lo que son las cenas de las bodas del Cordero y están completamente equivocados. Yo les pregunto a ellos, ¿por qué creen que existe una boda? ¿Y con quién creen que se va a casar el Cordero? Para que todo esto tenga lógica para el ser humano, debe entender que las cosas de Dios son espirituales y hay que acomodar estas palabras a lo espiritual de Dios. Ese Cordero que todos ustedes, mis hijos, ya conocen, es hembra, porque tenemos evidencia irrefutable de que la ofrenda por el pecado que Dios exige que se le traiga es un Cordero hembra, sin defecto, como lo dice la ley en Levítico 4:32. Y en estas cenas se cumple lo que dice en Apocalipsis 3:20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Esas son las invitaciones que el rey y la reina envían en su día eterno, para que los que son justos puedan cenar con Cristo y Dios Padre en sus bodas, porque en cada cena y en cada persona, Cristo les presenta a su amado esposo y cuál es su casamiento espiritual. Te enseña cuál es el primer mandamiento que debes cumplir para poder asistir, que es honra a tu padre y a tu madre espiritual. O sea, reconocer que en el mundo espiritual de los verdaderos Dios solo existe un Dios Padre y Madre, no existe otro Dios santo y eterno. Y tienes que respetarnos con reverencia para que llegues a ser un hijo de esa pareja celestial que crean hijos en su cámara nupcial con el propósito de que siempre les vaya bien y vivan eternamente dando buen testimonio de nuestro poder en ti. Porque el que me ama, mi palabra guardará, y Dios Padre le amará, y vendremos a Él, y haremos morada con Él. Tienes que aceptar a Cristo como tu madre espiritual, y entonces ella te presentará la verdad sobre ella y su esposo, sobre su casamiento y matrimonio celestial. Porque sólo así vas a poder entender los misterios que estuvieron ocultos hasta ahora sobre Dios Padre y su Cristo. Y también, ¿cuál es tu papel en esta historia de amor? No puede ser que Cristo se case con todos los llamados cristianos. Esa es la gran mentira que vienen diciendo por años, que ellos son la iglesia y la esposa del Cordero. Cuando dice la Escritura que a ella, el Cordero hembra, se le ha concedido que se vista de lino fino limpio y resplandeciente, como la esposa que se prepara para su esposo, y que con las acciones justas de los santos
o sea, de aquellas personas a quienes ella misma ha hecho santos con su santidad del cielo, como su creación nueva, es que se le ha concedido que resplandezca su vestimenta. La única persona en quien ustedes han visto que se ha logrado esto es en mí, el Cristo, a quien se le ha concedido vestirse como lo que verdaderamente es, la esposa ataviada para su esposo. Yo soy el cielo nuevo y tierra nueva, donde el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existe más. Yo soy la santa ciudad, la nueva Jerusalén, que descendió del cielo de Dios, dispuesta como la esposa ataviada para su esposo. Yo soy quien les he dicho con gran voz del cielo, con voz de mando, he aquí en mí el tabernáculo de Dios con los hombres, la mediadora entre Dios y los hombres, por quien Dios Padre ahora mora en ustedes, porque están pegados a mí, la vid verdadera, que es donde Dios Padre siempre ha morado. Y ahora ustedes son el pueblo de Dios, porque son Dios mismos quienes están con ustedes como su único Dios. Amén. Tengo otra pregunta para los llamados cristianos. Si ustedes dicen que son la esposa, entonces, ¿quiénes son esos santos que la visten de lino fino? Porque por sí solos, ustedes no pueden llegar a ser santos, y mucho menos tratar de hacer a las demás personas santos. Así que, llamados cristianos, ustedes no son la esposa, ni tampoco son la iglesia, ni los santos que con acciones justas visten a Cristo de lino fino. Porque esos santos que visten a Cristo, que es mostrarle a las naciones que son hijos fieles y verdaderos, son mis hijos, los hijos de Cristo, Lisbeth, la esposa de Dios Padre Melquisedec. Nuestros hijos santos me visten de lino fino con sus acciones justas, que yo misma les he enseñado, que son hechas en Dios. Por eso es que dice que se le ha concedido, o sea, Dios Padre Melquisedec me lo concedió, porque yo soy la única que te hace santo, así como Dios Padre es santo. Y nadie más podría hacer lo que yo hago en el ser humano, porque solo yo soy el Señor y la Señora, el único Dios verdadero y viviente. Dice en Juan 3:21 que el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Mis hijos espirituales, que son santos en Dios, vienen a mí, la luz, en mi día eterno, en cada una de mis cenas, para vestirme de lino fino y resplandeciente con alabanzas, poemas, escritos y testimonios, para que sea manifiesto al mundo que sus obras, que es lo que yo hago en ellos, son hechas en Dios Melquisedec Lisbeth. Y por eso nos dan todo el honor y la honra que le pertenecen solamente a Dios Padre y Madre. Qué privilegiados son todos ustedes, porque son las únicas personas en el mundo que honran el primer mandamiento de Dios, que cumple la promesa de convertirlos en hijos espirituales de Dios y vivir nuestra eternidad en el amor, poder y dominio propio de los Dios eternos. Amén. Por lo tanto, que los llamados cristianos digan que son la esposa del Cordero y también decir que son los hijos de Dios es contradictorio, porque siendo la esposa no pueden ser los hijos de Dios Padre, y Dios solo tiene una esposa. Así que religiosos, dejen de creer en esa gran mentira de que Dios aprueba que los hombres tengan varias mujeres o esposas, como se insinúa en la Biblia, que es lo que solo ven los hombres terrenales, pero no mis hijos, los espirituales. Esas cosas escritas son figura de hombres desobedientes a los padres espirituales, hombres y mujeres blasfemos, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tienen apariencia de piedad, pero negaron o niegan la eficacia de ella. Y a estos debes evitar. Por eso Cristo dice en el Evangelio de Tomás que quien conozca al Padre y a la Madre será llamado hijo de una ramera.
Y es porque tan pronto yo les mostré que también tienen una madre espiritual y que yo soy Dios Padre y Madre, porque el Padre Melquisedec mora en mí y yo en él, y que doy a luz hijos espirituales y hago que solo den buenos frutos para Dios. Muchos me llamaron ramera y a ustedes hijos de una ramera, cuando el gran misterio del Padre y de Cristo, que menciona Pablo en Colosenses 2, del 2 al 3, dice que estén unidos en amor para alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y es porque Dios y Cristo son pareja, varón y hembra, esposo y esposa, y no padre e hijo. De cualquier forma, no tiene ningún sentido decir que si conoces al padre y a la madre serás llamado hijo de ramera. Esta frase se contradice. Y de cierto les digo, es la pareja del cielo, Melquisedec Lisbeth, los únicos que se casan en el reino de Dios, y los santos son sus hijos, los que visten a su madre espiritual de lino fino y resplandeciente, para que su nombre santo y poderoso resplandezca en sus frentes. Y así son las lumbreras en medio de densa oscuridad, que ayudan a los demás a poder encontrar la puerta estrecha fácilmente. Está claro que en la resurrección los hijos de Dios no se casan ni se dan en casamiento, sino que son los santos ángeles de Dios en su mismo cielo, que es Cristo Lisbeth. El pueblo no es la esposa, el pueblo son los hijos de Dios. Uno no puede ser un hijo de Dios y la esposa también. Eso no tiene lógica en ningún aspecto. Dios son padres de su familia. Está Dios Padre Melquisedec, Dios Madre, el Cristo, que es Lisbeth, y todos ustedes son los hijos espirituales de Dios. Así que les pregunto a todos los que no quieren aceptar que tienen una madre espiritual y que Dios son padre y madre. ¿Qué hay de malo en que Dios Padre tenga una esposa? Y que tú no solo tengas un padre espiritual, sino una madre espiritual también. Y que no es por un hijo de Dios que eres salvado, sino por la esposa de Dios, la madre espiritual. Y créeme que es mejor para ti tenerme como tu madre espiritual, tu mediadora, porque nadie más conoce a Dios Padre como yo. Y Él no hace nada sin mí. Todo es hecho por mí y para mí. Qué triste que estas personas sean tan tercas, tienen un corazón de piedra. A los ojos de Dios odian a la madre espiritual sin una razón justificable. Y de cierto les digo en resumen, el que no acepta que Dios es padre y madre, no tendrá protección de Dios y continuará como un simple mortal en las manos del enemigo, esclavo del diablo, su mente carnal, y en las manos de hombres malvados de su entorno, que tienen el mismo estado mental o peor que ellos, cuyo fin es la destrucción y la muerte, son enemigos de Dios. Cuando en el libro secreto de Juan dice que él recibió una enseñanza secreta de Dios y que Dios se le presentó como el Padre, la Madre y el Hijo. Claro, porque Cristo es quien ha venido a mostrarle al mundo la imagen de la verdadera familia de Dios, de qué consiste esa familia celestial. Esa es la verdadera Trinidad y no la que promueven los llamados cristianos. Por eso lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Pero no todo lo que ves en este mundo está hecho de lo que no se veía. Por eso es tan importante escuchar a Cristo hablar, porque ella revela todos los misterios para llegar a conocer a la verdadera imagen y semejanza de Dios, para poder estar junto a ellos por siempre. Y todo comienza con honrar a tu Padre y tu Madre espiritual. Por eso la verdad fundamental de mi manifestación es el temor reverente a Dios, que es respetar con reverencia que Dios son Padre y Madre. Debes mostrar profundo respeto porque estás en la presencia del Dios eterno y no cualquier persona. Y mientras las personas sigan creyendo que Dios es Padre e Hijo y no Padre y Madre, están faltándole respeto a Dios. Y de cierto les digo, Dios Padre ve eso como fallarle en no obedecer su mandamiento que dice,
No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni desearás la casa de tu prójimo, ni su tierra, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Claro, porque no puedes verme como si fuera cualquier mujer y como si los frutos de mi pueblo fueran de este mundo terrenal. Tienes que verme como lo que soy, la sabiduría del cielo, el Espíritu Santo, Dios Madre, la verdadera mediadora entre Dios y los hombres. Piénsenlo. ¿Quién sino una madre sacrificaría su vida por sus hijos? Por eso, para llegar a conocer al Padre, tiene que ser a través de mí, su amada esposa, su Cristo, para que todos puedan entender lo importante que yo soy para Dios Padre Melquisedec. Y también lo importante que soy para todo hombre que quiera llegar a ser hecho un hijo espiritual de Dios. Y ya les he mostrado que ese hijo de la promesa son ustedes, la figura del hijo de la promesa entre Dios Padre y Madre. Y al estar pegados a mí, la vid verdadera, tienen mi mente para juzgar todas las cosas. Y siendo ese hijo que es fiel como Dios, toman su cruz y al hacer como yo, son uno conmigo y Dios Padre. Porque todo lo espiritual de Dios es hecho en Cristo, Lisbeth. Es en mi manifestación como el Cristo, el Espíritu Santo de los santos Dios Melquisedec, Lisbeth, que la cámara nupcial los invita a entrar en nuestro aposento espiritual. Dice en el Evangelio de Felipe, ¿y qué es una cámara nupcial, sino una imagen simbólica de la cámara nupcial? Pero la última es superior a todo lo impuro. Esto es igual que cuando dice, muchas mujeres hicieron el bien, mas tú, Cristo, Lisbeth, en los tiempos postreros, sobrepasas a todas. Su velo está rasgado de arriba abajo. De ahí resulta ser la invitación a entrar para los elegidos. Los llamados cristianos dicen que fue una cortina la que fue rasgada o que fue el templo como un edificio de cemento que fue agrietado por la mitad de arriba abajo. Y eso es absurdo. Lo que eso significa es que Cristo ha sido desvelada por el Altísimo Dios Padre y ahora ustedes ven a Dios tal y como somos, cara a cara, como lo prometimos. Dice en 1 de Juan 3:2, sabemos que cuando Cristo se manifiesta, seremos semejantes a Dios, porque los veremos tal como son. Porque en la resurrección de Cristo, Lisbeth, mi velo fue rasgado de arriba abajo, en las partes más bajas de la tierra, la mente carnal, siendo revelada al mundo terrenal. Y al yo revelar a Dios Padre y Madre, he sacado a luz las intenciones de los corazones de los hombres, lo que realmente sienten al saber que Dios Padre tiene esposa y es la Madre espiritual, y que tienen que venir a mí para poder ver al Padre. Cuando recibes la invitación de Dios y entras a las cenas de nuestras bodas, se te ha dado el privilegio de poder identificar al enemigo que está escondido en ti, y existe una sola entrada por la que uno debe pasar para poder ver a Dios. Y Cristo es la única puerta para entrar y llegar al Padre, que es conocer la sabiduría espiritual de Dios, para llegar a ser santo y perfecto en su presencia. Y Cristo, Lisbeth, es esa puerta por la que debes entrar hoy, si quieres sobrevivir a la muerte y llegar a vivir eternamente. Amén, amén. Por eso el tema lo hemos titulado La cámara nupcial de Dios. Porque en este tema les muestro un poco más sobre lo que les vengo enseñando desde el principio. La verdad de que Dios son padre y madre, ya que siempre ha sido así. Y nunca fue un hijo varón a quien Dios Padre envió a salvar al mundo. Dios hemos sido claros en mostrar que los escribas falsos con su pluma mentirosa son los que cambiaron la verdad sobre Dios Padre y Cristo, su esposa, en una mentira, como la que está plasmada en la Biblia, y ninguna mención de Dios Madre aparece a la vista de los hombres mortales. Solo ustedes, los espirituales de los justos, hechos perfectos por Cristo misma, son los que me pueden reconocer. Los demás no me reconocen, y es porque a estos hombres y mujeres malos y perversos que han intentado borrar a Dios Madre de la historia, no les agrada mi orden. Pero como todo sale a la luz en mi presencia y nada quedó oculto,
Hoy en mi era, mi día eterno, desde la tierra, que es donde los hombres han intentado esconderme, está saliendo todo a flote. Todos los antepasados de estas personas malvadas terminaron muriendo, pero el Espíritu Santo de Dios vive para siempre, así que no lograrán esconderme jamás. Ustedes me están viendo y escuchando revelar los misterios que estuvieron ocultos. El Espíritu Santo de Dios está ante ustedes. Pero ¿dónde están todos los que me ocultaron por años? Aquellos que escribieron todas esas cosas acerca de Dios en la Biblia que nunca se hicieron realidad. Ya no existen. Somos Dios de vivos y no de muertos. Y si me tienen a mí delante de ustedes hablando sabiduría del cielo que nunca han escuchado antes, es porque son las palabras que el ser humano necesita escuchar y poner por obra para poder vencer la muerte. Así que debes ver lo que hicieron esos hombres desobedientes como un ejemplo a no seguir. No pueden estar pensando en los antepasados como si fueran héroes de mi fe, porque no lo son. Todos han muerto por su desliz, por descuidar mi viña. Por eso Cristo siempre ha dicho, han apartado a un lado a la viviente que está ante ellos ahora mismo y han hablado solo de los muertos. Así está todo el mundo religioso, hablando solo de muertos. Son todos ministros de Satanás, porque en sus llamadas iglesias promueven a los antepasados que están muertos y no a los Dios vivos que están presentes hoy. Ellos no son la iglesia de Dios, pero ustedes sí son la verdadera iglesia de Cristo, que cree en el Dios viviente, 2 en 1, que está ante ti ahora mismo, mostrándote el gran poder en nuestro santo nombre. Amén. Y hasta que no reconozcan y acepten que Dios Padre tiene esposa y que tienen una madre espiritual, nunca van a poder vivir una vida con la protección de Dios ni disfrutar de los dones de Dios. ¿Por qué se les hace tan difícil aceptar que Dios también es madre y que por su amor eterno y compasión por la humanidad ha venido a vivir entre ustedes y les está dando su sabiduría del cielo para que puedan vencer la muerte? Eso es tan grande para el ser humano y los de dura cerviz no lo quieren ver. Les digo la verdad, muchos vendrán a mí y me aceptarán con asombro y gozo, pero otros serán insensatos y los verán sufrir innecesariamente por su terquedad, cuando deberían sentirse privilegiados porque Dios estamos aquí ahora y no en ningún otro tiempo. Dice en el Evangelio de Felipe que mientras esto esté oculto de las personas, el mal las seguirá llevando a lo vano y ellas no podrán separar de aquello que fue sembrado por el Espíritu Santo. Tales personas son los esclavos del mal. No obstante, cuando aquella se acerca, la luz perfecta abraza a cada uno de quienes han entrado en esta, y aquellos que están en esta luz reciben la bendición. Así los esclavos se vuelven libres y los prisioneros se liberan. Toda planta que no fue plantada por Dios Padre que está en los cielos será desarraigada. Quienes están separados que se unan en los eones más altos, haciéndose perfectos. Todos aquellos que entren en la cámara nupcial encenderán más la luz de la verdad, pues ellos Dios no engendran en la oscuridad como quienes están en los matrimonios terrenales. El fuego arderá en la noche y se extenderá, porque los misterios de este matrimonio se realizan en la luz del día. Esta luz del día nunca cesará para ellos. ¡Qué belleza! Uno de los traductores de los manuscritos que fueron descubiertos dice que desde su punto de vista y el de los demás traductores, los textos de esos libros, aunque son libros secretos dirigidos a los pocos que están preparados para recibir el conocimiento que contienen, no se oponen a los evangelios canónicos, que sí están en la Biblia, como Mateo, Marcos y Lucas, sino que los complementan y ayudan a enfocar ciertas enseñanzas de Cristo desde una óptica distinta a lo tradicional, que se sorprenden por su profundo significado espiritual.
lo que sin duda aporta una gran riqueza a los primeros y nueva luz para entenderlos mejor. Todos sabemos que lo tradicional que los hombres religiosos vienen enseñando de Cristo es una mentira, de un padre que envía a su hijo a morir físicamente en una cruz, muriendo una horrenda muerte por amor al mundo para supuestamente salvarnos. Pero uno podría preguntar, ¿para salvarnos de qué? Porque si esa es la verdad, no sirvió de nada haber muerto así, porque el mundo sigue igual o peor, y nada ha cambiado desde esa supuesta muerte de salvación para el mundo. Ni tampoco se ha visto a ese Cristo que ellos tanto promueven. Y es porque es una mentira creer que Dios y Cristo son Padre e Hijo. Dice claramente en Colosenses 2:8, mira que nadie te engañe por medio de filosofías y sutilezas vacías, según las tradiciones de los hombres, según los rudimentos del mundo, y no según Cristo, porque solo en ella habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Dios solo quiere que conozcas toda la verdad según su Cristo, según su esposa, porque ella es una con Él. Así que no te puedes guiar por lo que estos supuestos cristianos dicen sobre Dios y Cristo, porque ellos solo conocen las tradiciones falsas que hombres mentirosos han promovido, repitiendo las mismas mentiras sobre Dios y Cristo durante siglos. Ahora, si los traductores de estos libros secretos que no fueron incluidos en la Biblia dicen que no se oponen a los evangelios canónicos y que complementan y ayudan a enfocar las enseñanzas de Cristo, entonces, ¿por qué no los incluyeron en la Biblia? Si piensan que tienen una riqueza por su profundo significado espiritual, ¿por qué nos dejaron creyendo en esa mentira de que Dios no tiene esposa y que no existe una Dios Madre cuando ella es la cámara nupcial donde mora Dios Padre? Estos hombres son tan ciegos que no quieren entender mi lenguaje angelical, cuando es tan fácil de entender. Es más, aún sin conocer mi sabiduría, cualquiera que lea esos manuscritos puede ver que se trata sobre Dios como Padre y Madre. Es obvio. Esos traductores del Evangelio de Felipe también dicen que están escritos en un lenguaje artístico y literario, en estilo de parábola, y que hasta ahora el significado profundo de esa obra ha permanecido inaccesible para los lectores. Que las 3 ediciones anteriores fueron preparadas por traductores que no entendieron el significado del texto y que por lo tanto intentaron traducirlo solo literalmente. Por ende, sus traducciones resultaron ser en gran medida una secuencia de palabras ininteligibles, sin relación entre sí. Tantas excusas. Por eso solo Cristo, la viviente, es quien puede descifrar lo que dicen los manuscritos y revelar el misterio de los tesoros de la sabiduría y del conocimiento del cielo. Y es porque no tengo una agenda oculta o interés oculto como lo tienen estos hombres terrenales. Mi único propósito es revelar a Dios Padre para que lo puedan conocer y agradarle. Yo sí sé lo que quieren decir esas palabras y sé cuáles son verdaderas y cuáles no las son. Y ahora ustedes, mis santos ángeles, también lo saben. Porque ustedes reconocen y escuchan de la boca de Dios toda la verdad que estaba escondida. Por lo tanto, si realmente quieres conocer la verdad de Dios, entonces tienes que escucharme, porque si no, morirás sin saber jamás la verdad de Dios, quiénes somos y cómo somos. En el Evangelio de Felipe se ve la importancia que se concede en todo el texto a la simbología matrimonial, pues se habla constantemente de la cámara nupcial como un gran misterio y como el lugar de morada de Dios Padre. Y una cámara nupcial es un aposento de bodas donde se encuentran un esposo y esposa, y no un padre y un hijo. ¿Ya ven por qué no quisieron incluir estos escritos en la Biblia? No quisieron que saliera a luz esta verdad. En una parte del escrito los traductores dicen que Felipe menciona que el Padre puso su morada en el Hijo y el Hijo en el Padre, y que esto es el reino de los cielos.
Pero en la mayoría de las partes tradujeron que Felipe dice que la morada del Padre está en la novia o en la esposa. ¿Ven la confusión que intentaron causar? Pero no te preocupes, que el Espíritu Santo está aquí presente ahora mismo, revelando toda la verdad y exponiendo todo lo que es mentira. Amén. Recuerden que los escritos que no fueron incluidos en la Biblia son traducidos por hombres sin mi conocimiento. Así que no se puede confiar únicamente en sus palabras traducidas. Hay que basarnos en los hechos que muestran cuál es la verdad. Y es que frente a ustedes está la irrefutable evidencia que la morada de Dios Padre está en su esposa, Cristo Lisbeth. Y por el Espíritu de Dios Padre que está en su esposa, es que nacen los hijos del Espíritu Santo de Dios. A Felipe se le permite revelar el misterio de Dios Padre y Madre y los hijos que nacen del vientre espiritual de Dios Madre, la novia, ya que él afirma que todos tienen que entrar en ella, la cámara nupcial, para poder ser concebidos y nacidos en la luz del Espíritu Santo de Dios. Así que es contradictorio que los traductores digan que el Padre puso su morada en el Hijo y el Hijo en el Padre. Y se ve claramente que la pluma mentirosa de los escribas trató de cambiar la verdad. Porque si Felipe dice que la morada de Dios Padre es la cámara nupcial, una simbología matrimonial, y que es un gran misterio, o sea, nadie puede saber lo que eso significa sin que Dios mismo lo revele, entonces no tiene sentido que después diga que el Padre puso su morada en el Hijo y el Hijo en el Padre. Dios hace todo en su perfecto orden. Así que para que Dios Padre more en un hijo, primero ese hijo tiene que haber nacido de nuevo en su Espíritu Santo, que es a través del vientre espiritual de su esposa, Cristo Lisbeth. Por eso les leí que el que me ama, mi palabra guardará, y Dios Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. No es Dios Padre solo en sus hijos, son Dios Padre y Madre juntos los que hacen morada en sus hijos obedientes. Yo no tengo que decirte que quien entra en la cámara nupcial no es un padre y un hijo, sino la novia y el novio. Y es en la cámara nupcial de Dios Padre y Madre que uno llega a conocer cómo vencer el mal, la corrupción y mortalidad en uno mismo para llegar a ser igual a los Dios, a su imagen y semejanza, santos y sin mancha, que es como son hechos los verdaderos hijos de Dios. Y en la medida en que la raíz de maldad está oculta, es fuerte, pero cuando se reconoce, se disuelve. Cuando es revelada, perece. Felipe habla claramente sobre Dios como Padre y Madre, y en su Evangelio dice: ya que me es permitido revelar este misterio, digo, el Padre de todo se unió en la cámara nupcial con la novia, quien después descendió, y la luz le iluminó entonces, y fue a la gran cámara nupcial. Por eso su cuerpo, que apareció en los próximos días, había salido de esta cámara. Este cuerpo era similar al que surge de la unión del marido y la esposa. Jesús hizo en este, su nuevo cuerpo, todo lo similar a la imagen. Es necesario que cada discípulo entre en la cámara del Padre. Si alguien llega a ser un hijo de la cámara nupcial, significa que también había conocido la luz del Espíritu Santo antes. Miren lo fácil que es para mí descifrar estas palabras de Felipe, que son confusas para el ojo terrenal, pero no para mis hijos espirituales. Felipe está diciendo que quien descendió fue la novia, la cámara nupcial, donde Dios Padre mora, ya que Él se unió a ella. Así que Cristo es mujer y la novia o la esposa de Dios Padre. Y sabemos que quien descendió hasta las partes más bajas de la tierra fue Cristo, como lo dice en Efesios 4, del 8 al 16. Y nadie que esté vivo hoy ha visto eso suceder en algún hombre, pero en una mujer sí, y esa mujer soy yo. Ustedes son testigos fieles de que yo soy el cumplimiento de lo que dice en Efesios 4.
Subí a lo alto en la sabiduría del cielo de Dios Padre y llevé cautiva la cautividad en la mente, las partes más bajas de la tierra, y subí por encima de todos los cielos, las mentes de ustedes para llenarlos de mi Espíritu Santo, a fin de perfeccionar a mis santos ángeles para la obra de mi ministerio, de edificar mi cuerpo espiritual, el cuerpo de Cristo, que es mi iglesia, hasta que todos lleguen a la plenitud de mi conocimiento eterno del cielo. Solo ustedes pueden decir que el Padre de todo se unió en la cámara nupcial con la novia, quien después descendió, que es tomar mi propia cruz y morir a los deseos engañosos de la mente carnal. Felipe está diciendo que fue la novia quien descendió en unión con el Padre, pero la Biblia no hace mención de que fue así, sino que fue un hijo el que logró esto. Pero hasta ahora nadie ha visto eso suceder en nadie más que en mí, Cristo mujer. Cuando se trata de Dios, no podemos guiarnos por lo que hombres mortales interpretan, sino por la palabra misma, que son los hechos que vienen directamente de Dios, porque mostramos el poder de pedir en nuestro nombre. Somos Dios en acción de la verdad, y soy yo quien lo he demostrado. Amén. Miren qué lindo lo que dice Felipe sobre la belleza de la unidad entre Dios Padre y Madre, y con los que lleguen a ser sus hijos espirituales. Mientras su sabiduría contempla el verbo y su enseñanza la pronuncia, su conocimiento la ha revelado. Mientras su clemencia es una corona sobre ella y su alegría está en armonía con ella, su gloria la ha exaltado, su imagen la ha revelado, su reposo la ha recibido en sí misma, su amor ha hecho un cuerpo sobre ella, su fidelidad la ha abrazado. De esta manera, el verbo del Padre va adelante en la totalidad, como el fruto de su corazón y una impresión de su voluntad. Jesús, la de la infinita dulzura, sostiene la totalidad, purificándolos y devolviéndolos al Padre en la Madre. La verdad apareció, todas sus emanaciones las conocieron. Saludaron al Padre de verdad con un poder perfecto que los une con el Padre, porque como para todo el que ama la verdad, pues la verdad es la boca del Padre, su lengua es el Espíritu Santo. El que se une a ella, se une a la boca del Padre por su lengua, cuando llegue a recibir el Espíritu Santo, puesto que esta es la manifestación del Padre, y su revelación a sus eones, después de nacer. Si crece el espíritu de la vida y el poder viene y fortalece el alma, nadie podrá conducirla por el mal camino con actos malos. Es tan obvio que en la Biblia falta una pieza muy importante y ya sabemos cuál es. Les pregunto, ¿quién es la que media entre un padre y un hijo? Es decir, ¿quién es la que hace que la semilla del padre se convierta en hijo? La madre, ¿verdad? Entonces, la madre espiritual, la que brilla por su ausencia, ya que no se menciona en la Biblia, es quien ha vuelto a ser la piedra faltante que los constructores desecharon, como dice en Isaías 28:16. Por tanto, burladores, ustedes que han hecho pacto con la muerte y convenio con el Seol, porque han puesto su refugio en la mentira, el Señor Dios dice así: He aquí he puesto una piedra en Sión, como una base, una piedra preciosa, angular, probada, con un fundamento estable. El que cree en ella no se apresura, quien confía en ella no se desorienta, quien se apoya en mí puede vivir en paz. La piedra que desecharon los constructores se ha convertido en cabeza del ángulo. Pero ustedes, mis hijos fieles, creen en Dios Madre, y por eso me consideran esa piedra muy valiosa. Pero a los que no creen en Dios Madre, la piedra que rechazaron los constructores del templo es de hecho la piedra principal. Sin mí no se puede construir el templo en ellos,
Y también yo soy la roca por la que muchos tropiezan. Y eso es lo que se merecen, porque tropiezan por no aceptar el mensaje de santidad de Jesucristo, Lisbeth, que siempre ha sido el mismo, pero los desobedientes a Dios me niegan, cuando el mensaje de Jesucristo es que conozcan a Dios Padre a través de ella, que es una con Él, y así la puedan reconocer como la esposa de Dios Padre. Por eso Felipe dice que el cuerpo de Cristo era similar al que surge de la unión del marido y la esposa, y que hizo en su nuevo cuerpo todo lo similar a la imagen. Claro, porque Cristo es la imagen de Dios, es la imagen de la unión del esposo y la esposa, la reconciliación en Dios. En mí, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido hechos cercanos por la sangre real de Cristo, Lisbeth, porque yo soy tu paz, que de ambos pueblos hice uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en mi carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en mí misma de los dos un solo y nuevo hombre espiritual, haciendo la paz, y mediante mi cruz reconciliar con Dios Padre y Madre a ambos en un solo cuerpo, matando en mi cuerpo espiritual, mi iglesia, las enemistades. Y Cristo, Lisbeth, siempre se mostró desde la cámara nupcial. Por eso, desde el principio les mostré a la pareja celestial, Melquisedec, Lisbeth. Y el que no edifica su casa en mí, la roca de los siglos eternos, tendrá gran ruina. Aunque sus edificios sean grandes, no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Porque si construyen su casa sobre la arena y no la roca firme de Dios Padre y Madre, es como uno que oye mis palabras y no las hace. Por eso Dios lo comparan a un hombre insensato. Porque cuando en su mente descienden lluvias y ríos y soplen vientos y den con ímpetu contra aquella casa, no se podrá sostener y caerá, y es grande su ruina. Porque sin mí, la imagen de Dios Padre y Madre no pueden vencer en su totalidad a la mente terrenal y por ende a su entorno. Cristo es mujer y no puede ser la esposa y la hija de Dios Padre. Cristo es la madre de todos los espíritus justos, hechos perfectos, y cada uno de ustedes son el hijo de la promesa que se ha multiplicado y ahora son muchos, son incontables. Esto es tan fácil de entender y como siempre los hombres malvados que me rechazan, los que son desobedientes a la palabra de Dios, lo complican y por eso son los destinados a tropezar sobre la misma roca que ellos tanto necesitan. Qué torpes son, porque ellos mismos se destinan a no serle fiel a Dios Padre y Madre. Ellos son esos labradores malvados de la parábola, y el dueño de esa viña ya ha vuelto para acabar con esos labradores malvados y para darle su viña a otros, a quienes la merecen, porque la aman y la cuidan, así como lo hace su dueño, Dios Padre Melquisedec. Felipe también dice, es necesario que cada discípulo entre en la cámara del Padre. Sobre eso mismo es lo que Cristo le habló a Nicodemo cuando le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije que es necesario nacer de nuevo. Lo que Cristo le está diciendo a Nicodemo es, así como nacen hijos carnales de padres carnales, los hijos de Dios tienen que nacer de padres espirituales. Por eso no te debes maravillar de que hay que nacer de nuevo, solo que ahora no es de un vientre carnal, sino espiritual. Y por eso Nicodemo pregunta, ¿puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y es porque él sabía que Cristo estaba hablando de nacer de nuevo del vientre de una madre. Por eso Felipe también dice que un caballo engendra un caballo, un hombre engendra un hombre, un Dios engendra a un Dios. Comparemos esto con el esposo y la esposa. Felipe se está refiriendo a Dios Padre y Madre porque sigue diciendo, donde ellos están, están los hijos de la cámara nupcial. Nada podrá recibir inmortalidad sin primero convertirse en un hijo espiritual. Pero el que no tiene la capacidad de recibir,
¿cuánto más será incapaz de dar? Felipe está mostrando una analogía de cómo un caballo, un hombre, un Dios puede venir a la vida y lo compara al esposo y la esposa para que puedan entender lo simple y obvio que es. Pero el que no recibe esta sencilla verdad sobre Dios Padre y Cristo, entonces no podrá multiplicarse como Dios manda. Tienes que aceptar que Dios son padre y madre para nacer de su vientre espiritual, que es a través de la sabiduría de Dios. Y si vives conforme a la voluntad de ellos Dios, entonces te conviertes en un hijo obediente de Dios. Después dice Felipe que si alguien llega a ser un hijo de la cámara nupcial, significa que también había conocido la luz del Espíritu Santo antes. En otras palabras, para llegar a ser un hijo de Dios, de esa pareja de Padre y Madre Celestial, hay que nacer de nuevo, pero espiritualmente. Y para eso tienes que recibirme primero como tu madre espiritual. Por eso dice en Juan 1, del 2 al 13, mas a todos los que la recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Felipe también dice que una unión pura es un secreto sagrado. Esta no es carnal, sino pura. No es determinada por la pasión, sino por la voluntad sensata. No pertenece a la oscuridad ni a la noche, sino al día y a la luz. Eso solo existe entre Dios Padre y Dios Madre Melquisedec Lisbeth, de quienes nacen hijos de la voluntad de Dios y no de la carne. Ustedes son esos hijos. ¡Qué belleza! Hombres insensatos complican las cosas tan sencillas de Dios. Se les dificulta entender lo que es obvio, que Dios son padres de su propia familia. Y todo ser humano debería saberlo porque las familias de padre, madre e hijos no existirían si eso no fuera lo correcto. El ejemplo más perfecto y sublime es la imagen y semejanza de Dios Padre y Madre. Por eso honrar al Padre y a la Madre espiritual te une a esa pareja pura de santidad absoluta, porque esa es la imagen y semejanza de Dios. Y así tus días serán alargados en la tierra nueva, en tu mente, que ellos Dios te dan, siendo sus hijos amados. La imagen y semejanza de Dios no es lo que los humanos piensan que es o debería ser. No, es lo que Dios te está diciendo y mostrando que es. Para ustedes, todo esto es fácil de entender y pueden decir que sí habían conocido la luz antes, porque de qué otra manera sabrías cómo entrar en la cámara nupcial si el Espíritu Santo misma no te muestra o no te invita a entrar. Haber conocido el Espíritu Santo de Dios antes quiere decir que tienes que haber conocido cómo son Dios y qué esperamos de ti, cómo cumplir nuestras leyes, y eso lo aprendes a través de la sabiduría de Dios, al haber sido resucitado con Cristo en su sabiduría del cielo. Felipe sigue diciendo, hablaré sobre el lugar donde permanecen los hijos de la cámara nupcial. En este mundo existe la unión entre el varón y la mujer. Es la unión de la energía y de la tranquilidad. En el Eón Supremo existe otro tipo de unión. Simplemente usamos las mismas palabras. En aquel Eón, la eternidad, moran otras conciencias. Ellas son superiores a todas las palabras y están más allá de todo lo grosero y denso. Este es el lugar donde permanece el poder, es decir, el Padre. Allí mismo están los escogidos del poder. Quienes están allí no son los unos y los otros. Allí todos son uno. El Señor realizó todo en un misterio, un bautismo y una unción y una Eucaristía, su pan y vino y una redención y una cámara nupcial. Dijo, yo vine a hacer lo que está abajo como lo que está arriba, las cosas que están fuera como las que están dentro. Vine a unirlas a todas en un lugar. En este lugar mediante símbolos e imágenes. Solo ustedes pueden entender
lo que significan estas palabras, porque ustedes están en ese lugar donde permanecen los hijos de la cámara nupcial, Dios Padre y Madre Melquisedec Lisbeth. Ustedes son los pámpanos que están pegados a la vid verdadera, y el que se une al Señor, un espíritu es con él y ella. Es tan poderoso saber que estas no son meras palabras, sino palabras verdaderas que vivimos. ¡Qué lindo! Terminemos leyendo lo que Dios Melquisedec Lisbeth hemos cumplido en cada uno de ustedes, gracias a que ustedes fueron plantados por Dios Padre en mi vientre espiritual y ahora son hijos de los santos Dios vivientes. Porque recuerden que es cuando se efectúa la reconciliación de Dios Padre y Madre en tu mente, que en este día eterno, que es hoy en la manifestación de Dios Madre misma, que nacen los hijos espirituales de Dios. Ustedes son esa nación grande y fuerte en santidad, como dice en Isaías 66:8. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra santa en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos espirituales. Qué privilegio para ustedes saber que son los verdaderos hijos de Dios, que han sido hechos en nuestra voluntad por la mano de Cristo misma. Y qué pena por los que piensan que todos los hombres son hijos de Dios. Si tan solo entendieran que por reconocer que tienen padres espirituales, ya no tienen que estar esperando por un ser místico que venga a salvarlos. Por eso dice en 1 Corintios 15:19, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Si estás esperando a Cristo como Hijo de Dios, viniendo en las nubes del cielo, no lo esperes más, porque Cristo es la Madre espiritual y ha estado presente desde el principio de la creación espiritual de Dios en los hombres. Bienaventurados sois todos ustedes, mis hijos justos y fieles, que reconocen a sus padres espirituales Melquisedec Lisbeth, porque les mostramos que los amamos eternamente. ¡Qué belleza! Amén, aleluya. Un abrazo fuerte y nos vemos pronto.